Perfecto. Entonces, voy a empezar con el marco teórico de lo que es la pérdida de carga. Y una vez termine de darles el marco teórico de lo que es la pérdida de carga, vamos a hacer un quiz. Vamos a hacer un quiz sobre lo que es continuidad en una tubería bifurcada. El ejercicio que les había dejado el día martes, ¿cierto? En la clase que se grabó y que Arana me envió los resultados. Arana me dijo que lo había desarrollado con Zaida, entonces no creo que haya problema en la resolución de ese quiz. Les recuerdo que tienen datos diferentes, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con lo que es una pérdida de carga, ¿vale? Denme un segundito. Listo, entonces me dice, las pérdidas de carga son pérdidas de presión dentro de una tubería, ocasionadas por la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería. ¿Alguno de ustedes de física aplicada se acuerdan qué es la presión? Activen sus micrófonos, hijos, tranquilos. Activen sus micrófonos, los dos. ¿Se acuerdan qué es la presión? ¿Ustedes me están escuchando? Joder, pero yo me siento aquí como si yo no le estuviera Sí, dando... se escucha entrecortado. A ver, vamos a ver qué sucede. Cuando eso suceda, ustedes me tienen que decir, voy a hacer algo. Denme un segundo, por favor. Ok, ¿me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Muchachos, ¿me escuchan mejor? Profesor. Sí. Perfecto. Pregunto, Zaida, ¿tú te acuerdas qué es la presión? Zaida. Uy, aquí estoy. Mi amor, si tú no te acuerdas, me dices, profe, no me acuerdo, y yo le explico. Arana, ¿usted se acuerda de la presión? Ah, Profe, la presión, según lo que yo me acuerdo, es la fuerza que ejerce algo sobre un cuerpo. ¿Ya? ¿usted se acuerda del ejemplo del man harta demencia que yo le di? ¿Sí se De ese acuerda? ejemplo no, de ese ejemplo no me acuerdo, profe. Ok, les voy a explicar qué es la presión para que más nunca se les olvide, ¿vale? Entonces voy a abrir aquí un hidro y les voy a explicar qué es la presión. Denme un segundito. Están viendo la pantalla, ¿cierto? La pizarra electrónica, ¿la están viendo? Sí. Ok. Zaida, présteme atención. Yo voy a dibujar aquí un edificio muy alto, ¿cierto? Entonces, en este edificio muy alto, hay un personaje que yo le llamo el man harta demencia. ¿Listo? Y este señor está aquí en la parte alta de este edificio. Hay algo que ustedes llaman fuerza que realmente no es una fuerza, es una aceleración y que está calculada como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Alguien me puede decir esta aceleración cómo se llama? ¿La aceleración de qué? Es la aceleración de la gravedad. Exactamente. Pero ustedes, ¿cómo le llaman a la aceleración de la gravedad? ¿Cómo le llaman? Generalmente, ¿cómo se llama? ¿Aceleración o fuerza de gravedad? Aceleración. No, generalmente le dicen la fuerza de gravedad. Ahora, vamos a ver lo siguiente.
¿A qué es igual? ¿A qué es igual la fuerza? La fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Si usted se va al Monte Everest, ¿cuál es la aceleración de la gravedad en el Monte Everest? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si usted se va a la fosa de las Marianas, que es la profundidad más enorme que hay en el océano, la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero aquí hay algo. ¿Qué necesita la aceleración para convertirse en una fuerza? ¿Qué necesita la aceleración? ¿Con quién se tiene que juntar la aceleración para convertirse en una fuerza? Miren la fórmula. Con la masa. Con la masa. Entonces, le hago una pregunta, Zaira. Le hago una pregunta. Aquí en la parte alta de este edificio está la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Pero todavía no hay fuerza. Todavía no hay fuerza de gravedad. ¿Qué necesita la aceleración para que la fuerza, qué necesita la aceleración para que exista fuerza de gravedad? Pues necesita una masa. ¿Y quién va a ser la masa? Pues el man harta demencia, ¿cierto? Entonces, cuando el man harta demencia se lanza del edificio, cuando el man harta demencia se lanza del edificio, ¿aquí qué tengo? Aquí tenía una masa y tenía la aceleración por aparte. Pero cuando ya el man harta demencia se lanzó del edificio, ahora tengo una masa, que es la del man harta demencia y la aceleración de la gravedad que está en todo el planeta Tierra, ¿ok? Entonces, cuando yo lanzo un objeto, la masa con la aceleración se me convierten en una fuerza. Antes de lanzarlo, solamente tengo la masa por aparte y la aceleración que siempre está. Pero cuando el man harta demencia va cayendo, entonces la presión es fuerza sobre área o sobre superficie. Fuerza sobre área o fuerza sobre superficie. Esto es la presión. ¿Qué significa? ¿Cuándo va a haber presión? Cuando el man harta demencia llega al piso, hay un área, ¿cierto? Cuando el man harta demencia cae al piso, el piso es un área, ¿sí o no? Entonces, solamente va a haber presión cuando el man harta demencia toque el piso. Por suerte, como es un ejercicio, ya va. Por suerte, como es un ejercicio imaginario, pues a nuestro man harta demencia no le va a pasar nada porque al ser imaginario va a salir caminando, ¿vale? Entonces, masa y aceleración se vuelven fuerza. Y la fuerza cuando choca contra una superficie se vuelve presión. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros dentro de una tubería, nosotros ¿qué tenemos? Dentro de una tubería nosotros tenemos partículas de agua. Fíjense, yo dentro de una tubería tengo, partículas de agua. Ya les muestro esto. Yo dentro de una tubería tengo partículas de agua, ¿cierto? Partículas de agua que viajan dentro de la tubería, pero pueden viajar en forma lineal, se van a dar cuenta, pero también pueden viajar en forma caótica.
pueden viajar en forma caótica. Y estas partículas, si se van moviendo, primero, si son partículas, tienen masa, ¿cierto? Y si se van moviendo, también pueden tener aceleración, ¿cierto? Y si esas partículas chocan a velocidades diferentes contra la superficie de la tubería, entonces voy a tener una presión en la tubería. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Ok? ¿Entendimos o no entendimos? Zaida, ¿entendiste? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, masa y aceleración se vuelve fuerza. Y si la fuerza choca contra una superficie, voy a tener presión. ¿Perfecto? Muy bien, volvamos a nuestra presentación. Entonces, las pérdidas de carga son pérdidas de presión en una tubería. Son pérdidas de presión. Si yo dije que la presión es igual a fuerza sobre área, pues la única forma de que yo tenga pérdida de presión es que haya menos fuerza. Y si la fuerza es igual a masa por aceleración, pues entonces la única forma de que yo pierda fuerza es que disminuya la masa o que disminuya la aceleración, entendiendo que la aceleración es el cambio en la velocidad de un cuerpo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo aquí cambios en la velocidad de las partículas, voy a tener una pérdida de fuerza que se va a ver reflejada en una pérdida de presión. Muy bien, sigamos. Ocasionadas por la fricción de las partículas. Obviamente, cuando las partículas tienen fricción contra las paredes de la tubería, cuando estas partículas van teniendo fricción contra las paredes de la tubería, van a modificar su aceleración. O sea, van a disminuir su velocidad. Es como cuando usted está manejando bicicleta y hunde el freno, hay fricción entre la rueda y el freno y por tanto hay una pérdida de velocidad. Y si yo les dije que la aceleración es la variación de la velocidad, entonces si yo disminuyo la velocidad, voy a disminuir la aceleración, ¿vale? ¿A raíz de qué? De la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que conduce esas partículas de agua. Entonces, básicamente, ¿qué son las pérdidas de carga? Son pérdidas de presión dentro de la tubería. Muy bien. Las causas de las pérdidas de carga se pueden dar por válvulas. Evidentemente, si yo tengo una válvula, el agua entra a una velocidad y sale a otra, ¿cierto? Y ahí, al haber cambio en la velocidad del agua, voy a tener disminución de la aceleración y, por tanto, pérdida de fuerza y pérdida de presión. Otra de las causas de las pérdidas de carga son cambios en el material de las tuberías. Ustedes se van a dar cuenta en las próximas clases que dentro de estas tuberías no son lisas. Ya va que me dice que mi conexión es inestable. Ok, ahora sí. Ustedes se van a dar cuenta que estas tuberías no son lisas. La única forma que yo tenga una tubería lisa es que sea de vidrio. Entonces, esto tiene adentro algo que vamos a estudiar, que es una rugosidad. Esto por dentro lo vemos liso, pero no es liso, tiene rugosidad. Y al yo tener rugosidad significa que las partículas chocan contra esa rugosidad interna de la tubería. Nosotros vamos a trabajar en esta asignatura con diferentes materiales y la diferente rugosidad que tiene cada uno de estos materiales. El cambio de nivel en la tubería. ¿Cómo le llamaríamos a este cambio de nivel? ¿Cambio de qué, Arana? ¿Cambio de qué? La altura respecto a este, ¿es un cambio de qué, hijo? Arana. Es un cambio de cota, profe. Muy bien, técnicamente es un cambio de cota. Esta tubería, acá vemos que aquí está el piso, y esta tubería, que por aquí evidentemente está saliendo el agua, tiene una altura respecto al piso.
y esta otra tubería tiene otra altura. Entonces, aquí hay una diferencia de cota. Entonces, al tener una diferencia de cota, evidentemente voy a tener un cambio en la velocidad. Al tener un cambio en la velocidad, voy a tener un cambio en la aceleración. Voy a tener una fuerza diferente y esa fuerza diferente me va a dar una presión diferente. Siempre que les hable de velocidad del fluido, lo vamos a entender. Un cambio en la velocidad del fluido va a generar un cambio en la aceleración del fluido que va a devenir en un cambio en la fuerza de las partículas de ese fluido y en un cambio en la presión. Todo lo tenemos que ver como un contexto. Aquí, cambio en la velocidad me genera cambio en la aceleración. Cambio en la aceleración me va a generar cambio en la fuerza. Y cambio en la fuerza me va a generar un cambio en la presión. ¿Ok? Continuemos. Bifurcaciones. Esto lo estamos estudiando. Esto estamos estudiando, tuberías bifurcadas. Estamos haciendo, precisamente hoy tienen un quiz sobre la ecuación de continuidad en una tubería bifurcada. Entonces, si aquí viene una cantidad de agua, ¿cierto? Si aquí yo traigo una masa a una aceleración y resulta, fíjense, yo traigo una masa de agua, ¿cierto? Y la traigo a una velocidad, resulta que aquí, ¿qué va a pasar? Que la masa de agua se va a dividir, una se va a venir para acá y otra se va a venir para acá. Entonces, si esta tubería tiene menos masa, si yo digo aquí tengo menos masa, evidentemente el producto de masa por aceleración va a disminuir. Y si disminuye el producto de masa por aceleración, va a disminuir la fuerza. Y al disminuir la fuerza, va a disminuir por ende la presión. Si se están dando cuenta cómo estas dos ecuaciones se correlacionan. Entonces, aquí tengo una pérdida de masa. ¿Por qué? Porque aquí viene una cantidad de masa de agua. Aquí se divide la masa de agua. Una se viene por aquí, otra se viene por aquí. Y después la que viene aquí se vuelve y se divide. Fíjense, aquí se vuelve y se divide. Entonces, al disminuir mi masa, disminuye este producto. Masa por aceleración va a disminuir. Supongamos que aquí yo traigo 5 de masa. Y aquí supongamos que sea 2. 5 por 2, 10. Entonces el producto aquí de la fuerza sería de 10. Pero si aquí se divide, entonces ya no es 5. Supongamos que por aquí se va 3 y por aquí se va 2. Entonces, ¿qué me queda? 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. Evidentemente disminuyó la fuerza y por tanto va a disminuir la presión. Entonces, las bifurcaciones también me generan pérdidas de carga. A ver, un segundo. ¿Qué pasó aquí? Ya va. ¿Qué pasó? Creo que me devolví al principio. Sí, denme un segundo. Ok, voy por las bifurcaciones. Vale. Entonces, largas distancias también. Largas distancias. Cuando yo tengo una distancia de tubería larguísima, eso también me está generando pérdida de carga. Las distancias largas dentro de la tubería también me generan pérdida de carga. Recuerden, pérdida de carga es una pérdida de presión. Vale. Aquí ya entramos entonces en la parte teórica matemática. Teórica matemática. ¿Qué me dice la parte teórica matemática? Me dice que la pérdida de carga, fíjense, aquí está todo explicadito. Pérdida de carga, aquí me aparece pérdida de carga, es igual al coeficiente de fricción, después vamos a ver cómo se calcula el coeficiente de fricción, por L mayúscula, que es la longitud de la tubería, es decir, el largo de la tubería, dividido entre D mayúscula, que es el diámetro de la tubería, que multiplica la velocidad al cuadrado, obviamente la velocidad a la que va el agua, sobre 2 veces la gravedad. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula
de Darcy-Weisbach para calcular la pérdida de carga. Ahora, esto es en función de la velocidad. Esta primera fórmula es en función de la velocidad. Ahora vamos a ver la fórmula de pérdida de carga de Darcy-Weisbach según el criterio del caudal. Fíjense que aquí no aparece caudal, solamente me aparece velocidad. Entonces me dice que la pérdida de carga va a ser igual al coeficiente de fricción, F es el coeficiente de fricción, por 8 veces el coeficiente de fricción por la longitud de la tubería, por el caudal elevado al cuadrado, todo esto dividiendo pi al cuadrado por la gravedad por el diámetro elevado a la 5, ¿vale? Principalmente vamos a trabajar con esta primera fórmula, principalmente, pero también podemos trabajar con esta, pero principalmente vamos a trabajar con esta primera fórmula, que es la fórmula Darcy-Weisbach de pérdida de carga para pérdida de carga teniendo como criterio la velocidad, ¿vale? No se me vayan a asustar por esta cantidad de variables. No se me vayan a asustar, ¿vale? Entonces, de aquí que conocemos, el término nuevo es pérdida de carga y coeficiente de fricción. Longitud de la tubería, lo que mide la tubería. Diámetro de la tubería, el diámetro de la tubería. Esto es el diámetro, que es 2 veces el radio. Velocidad del fluido elevado al cuadrado. ¿De dónde lo voy a sacar? Esto lo puedo sacar de la misma fórmula de continuidad, que me dicen que continuidad es igual a área por velocidad. 2 veces la gravedad. La gravedad en el planeta Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, avancemos. ¿Qué es lo otro que no conocemos? El coeficiente de fricción. Ahora, lo primero que nosotros vamos a hacer, antes de entrar a coeficiente de fricción, vamos a entender qué es los diferentes flujos que hay. Eso va a ser nuestra próxima clase. Régimen de fluido. Dentro de las tuberías voy a tener 2 tipos de régimen de fluido. El laminar y el turbulento. Entonces, yo primero debo definir si dentro de la tubería hay un fluido laminar, y si es laminar, utilizo esta fórmula. Re es Reynolds, que es nuestra próxima clase. No se me van a asustar. Y si es turbulento, y si el régimen es turbulento, aplico esta larga fórmula. ¿Ok? Ok, entonces, la metodología para resolver nuestros ejercicios, ¿cuál va a ser? Primero, calcular Reynolds. Reynolds es nuestra próxima clase. Reynolds me va a decir si el régimen es laminar o es turbulento. Si es laminar, entonces aplico esta fórmula para calcular el coeficiente de fricción. Si es turbulento, aplico esta otra fórmula para calcular el coeficiente de fricción. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular Reynolds. Lo segundo, calcular el coeficiente de fricción. Y ya con el coeficiente de fricción calculado, voy a hacer el cálculo de pérdida de carga. ¿Listo? Entonces, esto es el marco teórico. Esto es el marco teórico de lo que nosotros vamos a empezar a hacer. ¿Qué se viene ahora? La próxima clase, sencillamente, vamos a dedicarnos a hacer el cálculo de Reynolds. Este cálculo es muy fácil, es sencillito y le vamos a dedicar la clase del martes. La clase del martes la vamos a dedicar sencillamente a hacer el cálculo de Reynolds para saber si el régimen es laminar o es turbulento. Muy bien. Entonces, ya con esta grabación tenemos el marco teórico, y lo que vamos a hacer a continuación, hijos, es desarrollar el quiz. ¿Perfecto? Yo voy a ponerles el quiz en un momentico, les voy a poner el quiz. Vamos a hacer algo. Ustedes me van a desarrollar el quiz en 20 minutos. En 20 minutos me van a desarrollar el quiz. Entonces lo van a desarrollar de 9 de la mañana a 9:20. Son las 8:43. En este momento yo me voy a desconectar
y a las 9 de la mañana en puntico, en la plataforma, va a estar subido el quiz de cada uno de ustedes. A las 9:20 ya lo tienen que haber subido a la plataforma y yo procedo a hacer las correcciones. Perfecto. El día martes trabajamos con Reynolds, ecuación de Reynolds, para poder diferenciar el régimen de fluido, si es régimen laminar o si es régimen turbulento. Y en una semana empezamos a desarrollar nuestros ejercicios de pérdida de carga. ¿Alguna pregunta, John? ¿Alguna pregunta, Zaida? No, profe. No, profe, por ahorita ninguna pregunta, todo quedó claro. Muy bien. Entonces, si yo le hago la pregunta, Zaida, si yo le hago la pregunta, active el micrófono, hija, por favor. Dígame. Hija, ¿qué es una pérdida de carga? ¿Usted qué me responde? ¿Qué es una pérdida de carga? ¿Es una pérdida de? Es una pérdida de presión. Muy bien, Zaida. Muy bien. No me vaya a apagar el micrófono. Ya va. No me vaya a apagar el micrófono. Hija, ¿qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza? Dígamelo como usted considera que lo va a decir. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es, o sea, ¿cómo le explico? Es como nos está explicando sobre ¿cómo es que se llama? El hombrecito este. Ajá. De que, o sea, de que si se tira de un edificio, se trata de la masa, ¿no? Sí, A lo exactamente. que va cayendo, se está dando la aceleración. Exactamente. Ya que si llega al piso, esa es la presión, porque ya, o sea, ¿cómo le explico? Ahí queda. Exacto. Entonces, podemos decir, Zaida, podemos decir, a pesar de que no es la parte técnica, no se debería decir así, pero podemos decir que la fuerza es cuando se junta una masa con la aceleración. Sí. ¿Y la aceleración dónde está? ¿La aceleración dónde está? ¿Tú eres cristiana, Zaida? ¿Tú eres cristiana? No, ¿No eres cristiana? no soy cristiana. Bueno, yo tampoco. Pero tú has escuchado que dicen que el Espíritu Santo está en todas partes. Sí. Listo. Eso dicen los cristianos, que el Espíritu Santo está en todas partes. Entonces, fíjate, para efectos de nuestro estudio de física, nosotros vamos a decir que la aceleración es como el Espíritu Santo, que está en todas partes. Yo te lo dije, está en la cima del monte Everest y está en la parte más profunda del mar. Y es igual, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, la aceleración debajo de la atmósfera, por debajo de la atmósfera, en todo el planeta Tierra, va a ser exactamente igual y está en todas partes la aceleración. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Y cuando yo a la aceleración, no le voy a decir que le sumo porque es un producto, le pongo una masa, entonces ahí automáticamente voy a tener ya una fuerza, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, la fuerza es el producto de la aceleración por la masa. Cuando el hombrecito harta demencia está en el techo del edificio, él tiene su masa, pero él no la ha multiplicado por la aceleración. Cuando él se lanza, entonces ahí sí hay un producto de la masa del hombrecito harta demencia con la aceleración. Ahí ya hay fuerza. Ahí sí hay una fuerza de gravedad. Y cuando él cae al piso, el piso es una superficie. Entonces, la fuerza dividida para la superficie es igual a una presión. Presión. Entonces, cuando yo tengo una pérdida de carga, estoy teniendo principalmente lo que estoy teniendo es una disminución en la masa o una disminución en la aceleración. Y como ya vimos que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces realmente lo que estoy teniendo es una pérdida de fuerza dentro de la tubería, pero la llamo pérdida de presión. Esto lo explico así para que logren ver de dónde viene, porque ustedes, yo les digo, es una pérdida de presión. Ajá, pero ¿cuáles son las variables que intervienen en la fórmula de presión? Fuerza sobre área.
Bueno, pero ¿qué es la fuerza? La fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Entonces, si disminuyo la fuerza, si disminuyo la masa, tengo pérdida de carga. Si disminuyo la aceleración, tengo pérdida de carga. ¿Listo? Lo tenemos que ver de un modo mucho más amplio. Muy bien. Entonces, dejo aquí, procedo a ponerles el quiz. Y ya saben, en martes empezamos con Reynolds, le damos duro a Reynolds el día martes y el día viernes ya empezamos con nuestros ejercicios de pérdida de carga. La metodología de resolución queda en el video. Metodología de resolución queda en el video. Primero calculo Reynolds, después calculo fricción y después calculo pérdida de carga. Vamos a presentar el quiz. Les deseo éxitos en el quiz. Abrazos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, ingeniero.